Bienvenidos al cuarto y último video de nuestra serie sobre Daniel capítulo 4. Hemos recorrido un camino intenso, desde el sueño misterioso del árbol gigante, pasando por la valiente interpretación de Daniel, hasta el consejo divino que el rey Nabucodonosor decidió ignorar. Hoy llegamos al momento de la verdad. Veremos qué sucede cuando el orgullo alcanza su punto máximo y la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Pero más allá de la caída de un hombre, descubriremos la asombrosa misericordia de un Dios que no rompe al hombre para destruirlo, sino para restaurarlo por completo. Acompáñame a descubrir cómo termina la historia del rey que tuvo que perderlo todo para encontrar lo único que importa. En los Salmos, el rey David exclamó con asombro, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria? Salmo 8:4. David, el rey conforme al corazón de Dios, había comprendido una verdad fundamental: la majestad divina es infinita, mientras que nuestra existencia, como nos recuerda el Génesis, proviene del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Esta perspectiva de humilde dependencia debería moldear nuestra identidad. Entonces, si nuestro anhelo es ser instrumentos en las manos de Dios, personas con las que Él se complace, debemos preguntarnos, ¿cuál es el verdadero propósito de ser llamados a su servicio? La respuesta más profunda es que, al servirle y cumplir el propósito específico para el cual fuimos creados, somos conducidos a una mayor intimidad con Él. El servicio no es un mero trabajo, es la escuela donde aprendemos a conocer a Dios de manera experiencial. Y el fruto de ese conocimiento íntimo es una transformación eterna que comienza ahora, en nuestra vida diaria. Por todo ello, es verdaderamente asombroso que el Dios Altísimo se fije en nosotros y nos haya redimido. Esta realidad debería llevarnos a la reflexión, y qué mejor guía que la historia de Nabucodonosor. Dios busca continuamente nuestro crecimiento y transformación a través de las circunstancias. Los problemas, las dificultades o los conflictos con otros no son meros accidentes, son las herramientas que Él utiliza para moldearnos. Por lo tanto, debemos aprender a preguntar, Señor, ¿qué cambio quieres producir en mi corazón a través de esta situación? ¿Qué debo aprender? Concédeme tu perspectiva para responder de una manera que me transforme a la imagen de tu Hijo. Así como Dios anhelaba cambiar el corazón arrogante de Nabucodonosor, también desea obrar en nosotros. Verso 28. 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. He aquí que la palabra profética no cayó en tierra, ni fue viento que pasa sin dejar huella. Tal como el ungido de Dios, Daniel, lo declaró, así fue escrito en los anales del cielo. Todo lo anunciado descendió sobre Nabucodonosor como la lluvia sobre el campo, como el fuego sobre el sacrificio. No hubo tardanza en el cumplimiento, porque la boca de Jehová no vuelve vacía, sino que hace conforme a su soberanía. Como está escrito en el libro de Ezequiel. 25. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Ezequiel 12:25. Y vino, sí, vino sobre el rey en la hora que menos velaba, cuando su corazón se erguía como torre de marfil. En el instante mismo de su jactancia, la voz del Altísimo tronó desde el silencio, y el cetro de Babilonia se tornó en vara de pastor de bestias. Porque cuando el hombre dice, con mi poder lo he hecho, entonces el cielo calla, la tierra tiembla, y el polvo reclama lo que es suyo, la corona que olvidó su origen. Verso 29. 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. He aquí que al cabo de 12 meses se cumplió el tiempo señalado. 12. Número de plenitud y de gobierno, memoria de las tribus de Israel, fundamento del pueblo escogido. Porque el Altísimo no obra sin propósito, ni extiende su mano sin mirar al pacto. Si Israel no recibe la bendición, ¿cómo la recibirán las naciones? Así, aun en el trato con un rey gentil, latía el designio eterno de bendecir a su pueblo y, por medio de él, alcanzar a toda la tierra. Por tanto, Dios había traído a Daniel ante el trono del rey, había permitido el exilio de Judá, había puesto en manos de Nabucodonosor tesoros y vasos del santuario, para que, en medio de su grandeza, oyera del Dios de Israel. He aquí misericordia envuelta en disciplina, y gracia escondida en cautiverio. El Señor clamaba al corazón del monarca, es decir, del rey Nabucodonosor, por medio de sueños y advertencias, mostrando que aún el poder de Babilonia estaba sujeto al decreto del cielo. Verso 30. 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Observamos que este rey Nabucodonosor,
pasa un tiempo y comienza a pensar para sí mismo lo siguiente. Al cumplirse los 12 meses, el rey paseaba sobre las cámaras altas de su morada real, mas no era solo palacio de piedra, sino torre de orgullo levantada en su espíritu. Y respondió el rey y dijo en su corazón, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Vemos aquí que Nabucodonosor comienza a vanagloriarse, pensando que con la fuerza de su brazo él ha construido ese gran imperio, olvidando que fue Dios quien lo puso ahí y que tenía un propósito específico que debía cumplir. Pero antes había oído la interpretación del sueño que tuvo 12 meses atrás, ya le había sido anunciada la sentencia. Sin embargo, al no ver su cumplimiento inmediato, permitió que el paso del tiempo adormeciera su temor. Cuán frágil es el corazón del hombre, que escucha la voz del cielo y luego la sepulta bajo el polvo de los días. Vemos un claro ejemplo que nos presenta la Biblia en el libro de Jeremías, donde vemos que a Dios definitivamente no le agrada la soberbia ni sentirse superior. 23 Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24 Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9 versos 23 al 24. Por tanto observamos y vemos que la soberbia de Nabucodonosor es grande, y Dios la percibe. He aquí el pecado que madura en silencio, la soberbia. Nabucodonosor miró su reino, vasto y resplandeciente, centro de pueblos y lenguas, y atribuyó a su brazo lo que el Altísimo había permitido. Dio gloria a su nombre, honra a su poder, majestad a su trono. Así habló, y así vivió, en exaltación de sí mismo. Como fue dicho, que la soberbia no le es agradable a Dios, Jesús lo manifiesta en el Nuevo Testamento. Leamos. 11 Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Lucas 14:11. Porque Babilonia era grande, sí, poderosa entre las naciones, sí, mas todo reino de la tierra es sombra pasajera ante el reino eterno. El rey olvidó que es Dios quien gobierna y que toda autoridad es prestada. Y mientras aún estaba la palabra en su boca, el decreto del Altísimo aguardaba su hora, para que el hombre aprendiera que la gloria pertenece solo a Dios, y que los que caminan en altivez serán abatidos en su tiempo. Verso 31 y 32. 31 Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. 32 Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Aún vibraba la palabra de soberbia en los labios del monarca cuando, de lo alto de los cielos, tronó una voz que ningún estruendo de la tierra pudo callar. He aquí, oh rey Nabucodonosor, que el reino te ha sido quitado. En un abrir y cerrar de ojos, aquel que pone y quita reyes desnudó tu gloria. No hubo señales en el firmamento durante 12 meses, ni nubes de advertencia, pues el juicio de Dios a veces llega como ladrón en la noche, de manera abrupta y sin remedio. El que se creía Dios entre los hombres fue arrojado de su solio para morar con las bestias, y su palacio fue cambiado por el campo, y sus manjares por la hierba del buey, hasta que el rocío del cielo empapó su altivez. 7 tiempos pasaron sobre él, y su apariencia se tornó como la de las aves de rapiña, con cabellos como plumas y uñas como garras, pues tal es el estado del hombre que olvida a su Creador. Mas cuando el tiempo señalado fue cumplido, el monarca alzó sus ojos al cielo y la razón le fue restaurada. Entonces su boca, que antes clamaba su propia gloria, bendijo al que vive para siempre. Entended esto, y prestar atención, la palabra de Dios es fiel y ninguna de sus promesas caerá a tierra. Todo lo escrito en este libro se cumplirá con rigor, no hay senda intermedia. El hombre puede elegir el camino de la humildad o la senda del quebranto, pues el dominio de Dios es eterno y su mano gobierna sobre todo linaje humano. Como fue dicho en el libro de Isaías capítulo 40. 8 Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Podemos entender que se le fue profetizado a Nabucodonosor que durante 7 años andaría como un animal salvaje y que se le quitaría su reino, y él siendo soberbio ignoró lo que Dios había dicho y en vez de cambiar y ser humilde él se enalteció, y fue cumplido como fue profetizado. Por tanto, debemos aprender que lo que está escrito y dicho por los profetas en cuestión de profecía se cumplirá tal como Dios lo ha indicado.
Verso 33. 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Leemos en las Escrituras cómo la palabra de Dios se cumplió con rigor sobre el rey Nabucodonosor. Aunque fue advertido con antelación por el profeta Daniel tras aquel sueño revelador, el monarca no quiso abandonar su soberbia ni humillar su corazón. Por cuanto ignoró el consejo divino de apartarse de su orgullo, fue echado de entre los hombres, perdiendo su reino y su dignidad en un instante. Aquel que se creía superior a toda la humanidad fue reducido a la condición de las bestias, comía hierba como los bueyes y su cuerpo era mojado por el rocío del cielo, sufriendo las inclemencias del tiempo. Durante 7 tiempos, su apariencia se transformó hasta que sus cabellos crecieron como plumas de águila y sus uñas como garras de ave. Fue así como el Altísimo le enseñó, de manera contundente, que solo Él es el Dios soberano y verdadero, quien quita y pone reyes según su voluntad. Por tanto, no seamos como aquel rey. Debemos permanecer atentos y vigilantes ante las profecías que se nos han entregado, para que los eventos de los últimos tiempos no nos sorprendan en descuido. Que podamos reconocer las señales y mantener un espíritu humilde, a fin de no caer en la soberbia y ser hallados dignos y agradables ante la presencia del Dios Altísimo. 34. Más al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Después de que pasaron los 7 años profetizados por Daniel, en los cuales el rey Nabucodonosor perdió la razón y vivió como una bestia del campo, ocurrió algo extraordinario. El rey levantó sus ojos al cielo. Este acto no fue solo un movimiento físico, sino una señal de humildad y oración, es decir, oró y clamó al Dios vivo. Al reconocer que existe un solo Dios vivo y soberano, su razón y su dignidad humana le fueron devueltas de inmediato. Lo más impresionante es que, al recuperar el juicio, Nabucodonosor no mostró rastros de odio ni resentimiento hacia Dios. Al contrario, su corazón se llenó de una alegría profunda. Al comprender que Dios es justo y verdadero, su primera reacción fue alabar al Altísimo y glorificar su nombre. En ese momento de claridad, el rey aprendió la lección más importante de su vida: Dios vive para siempre, y que es un Dios justo y siempre cumple sus pactos, sus profecías y que es un Dios misericordioso. A través de esta prueba, Nabucodonosor comprendió que el dominio de Dios es eterno y que su reino no tiene fin. Aprendió que el Señor es soberano, con el poder de establecer o quitar reinos según sus planes perfectos. Entendió que, aunque Dios actúa con autoridad absoluta sobre las naciones y las personas, siempre lo hace movido por la justicia que define su carácter. Para profundizar en lo que vivió Nabucodonosor, podemos mirar lo que dice el Salmo 145, 13, que resuena perfectamente con el descubrimiento del rey. 13. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío permanece por todas las generaciones. Dios no castigó al rey por malo, sino para enseñarle la verdad. En cuanto Nabucodonosor dejó de mirarse a sí mismo y miró hacia el cielo, hacia Dios, su mente se sanó. A veces pensamos que los gobernantes o las circunstancias mandan, pero este relato nos enseña que Dios es el verdadero director de la historia. No importa cuánto nos hayamos equivocado, si reconocemos la grandeza de Dios con sinceridad, Él siempre está listo para restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor llega a una comprensión profunda: el Altísimo gobierna soberanamente sobre los asuntos humanos. Sin embargo, reconocer el dominio absoluto de Dios no significa afirmar que Él sea el autor del pecado o del orgullo. El corazón altivo del rey no fue sembrado por Dios, sino que brotó de una inclinación contraria a su voluntad, aquello que la tradición judía llama Sataher, el otro lado, una influencia opuesta que impulsa la autoexaltación y resiste los propósitos divinos. Antes de su humillación, el monarca contemplaba Babilonia y proclamaba con arrogancia que su grandeza era fruto exclusivo de su poder y que todo existía para su propia gloria. Daniel 4:30. 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esa actitud refleja el mismo espíritu que busca elevarse por encima de Dios. Viene siendo el orgullo, en esencia, desplaza a Dios del centro y coloca al hombre en su lugar. Por esa razón vino la disciplina. Durante 7 años,
Nabucodonosor fue despojado de su trono y reducido a vivir como una bestia del campo, perdió honra, bienes y dignidad, su cuerpo se deterioró y habitó a la intemperie. Esta experiencia no fue destrucción definitiva, sino corrección redentora. Como enseña Carta a los Hebreos 12 verso 6. 6 Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El propósito era quebrantar su soberbia y conducirlo al reconocimiento de la autoridad divina. Al recobrar la razón, el rey confesó una verdad transformadora: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, como se menciona en este verso que estamos estudiando, Daniel 4 verso 35. Esta declaración no exalta el vacío humano, sino la grandeza incomparable de Dios. El hombre es limitado y dependiente, sin embargo, el Creador, en su misericordia, se acuerda de él. El texto culmina afirmando que Dios obra conforme a su voluntad tanto en el cielo como en la tierra, y nadie puede oponerse a su mano ni cuestionar su proceder. Esta verdad subraya su autoridad suprema: Él no está sujeto al juicio humano. Más bien, somos nosotros quienes estamos llamados a rendirnos ante su señorío. Verso 36. 36 En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Aprendemos en este versículo que, después de haber aceptado y aprendido de la manera más difícil, este rey finalmente reconoce que solo hay un Dios vivo, que es justo y verdadero. En este momento de humildad y reconocimiento, no solo recobró la razón, sino que también Dios le devolvió su reino, su dignidad y la grandeza que antes tenía. Podemos observar que se cumplió al pie de la letra lo que fue profetizado por Daniel, y que había sido anunciado por Dios. Queda demostrado, una vez más, que Dios cumple sus pactos y que es un Dios justo y verdadero. Al leer la última parte del versículo 36 de Daniel, vemos que Dios, en su gran amor, al ver que Nabucodonosor había aprendido bien la lección, lo recompensó con una grandeza aún mayor en su reino. Esto sucedió porque ahora Nabucodonosor lo exaltaba a él y no a dioses paganos. Es importante recordar que a veces, algunas iglesias, pastores o padres, malinterpretan la soberanía de Dios. Déjame explicarte con un ejemplo claro por qué menciono esto. Si nos remontamos a la época de la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con el horror del Holocausto, donde se desató una persecución terrible, principalmente contra los judíos. Es natural que, ante este sufrimiento, el corazón humano clame al cielo preguntando: ¿dónde estabas, Dios? Muchos, hasta el día de hoy, culpan o le reclaman a Dios por haber permitido este genocidio. El dolor de ver a 6 millones de personas sufrir lo indecible golpea a la fe de cualquiera. Sin embargo, a veces cometemos el error de culpar al Creador por una tragedia que nació, creció y se ejecutó en manos de los hombres. Pensar que Dios es el autor de este caos es una interpretación injusta de su soberanía. Es ver su autoridad con ojos de amargura, en lugar de entender el regalo de libertad que nos otorgó. La realidad es más cruda. El sufrimiento de los inocentes suele ser el eco amargo de la rebelión de otros. Dios no hizo el holocausto. Él, en su respeto absoluto por nuestra voluntad, permitió que el ser humano llevara hasta las últimas consecuencias la oscuridad de su propio corazón. La Biblia nos recuerda: cuando alguien se sienta tentado a hacer lo malo, no debería decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado por el mal, y Él jamás tienta a nadie. Santiago 1:13. Lo que vemos en la Segunda Guerra Mundial no es la voluntad activa de Dios, sino el reflejo de lo que sucede cuando una sociedad decide darle la espalda a la verdad y a la compasión. Es el resultado de una humanidad que dice: no te necesito. Y Dios, con un dolor que no alcanzamos a imaginar, nos permite caminar por ese sendero que nosotros mismos elegimos. No podemos señalar a Dios para justificar la crueldad que nació en la tierra. Dios es soberano, sí, pero su soberanía incluye el riesgo de dejarnos ser libres, incluso cuando esa libertad se usa para lastimar a otros. Su deseo para nosotros siempre ha sido diferente. Como se menciona en el libro de Miqueas 6 verso 8. 8 Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. El holocausto no es una prueba de la injusticia divina, sino el testimonio más doloroso de lo que somos capaces de hacer cuando abandonamos el amor y la luz. En lugar de preguntar por qué lo permitiste, Dios, tal vez la pregunta que nos queda por hacernos es: ¿por qué nos alejamos tanto de ti? Verso 37.
37 Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El pasaje concluye con una confesión poderosa: ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Antes hablaba del Dios del cielo, pero ahora reconoce que Él es Rey, el soberano absoluto. Esa diferencia es clave. Nabucodonosor entendió que Dios no es solo un ser divino lejano, sino la autoridad que gobierna todo. La pregunta es, ¿lo entendemos nosotros? ¿Reconocemos a Dios como Rey en nuestras finanzas, en nuestro tiempo libre, en nuestras decisiones y en el uso de nuestros recursos? Porque eso es lo que Dios busca, que vivamos mostrando su autoridad en cada área de nuestra vida. Daniel le dijo claro: haz dos cosas. Primero, muestra redención rompiendo con el pecado y teniendo misericordia con los demás, porque Dios nos perdonó. Segundo, practica bondad con los pobres y sufrientes, ayudándolos de verdad cuando los veas en necesidad. Cuando ves a alguien en necesidad, un desconocido, una situación que te incomoda, es común pensar alguien debería hacer algo y seguir de largo. No nos permitimos sentir realmente el peso de esa necesidad. Pero hay un secreto: la acción precede al sentimiento. La compasión no siempre llega primero, a veces nace cuando te atreves a dar el primer paso. Cuando te acercas a alguien con bondad aunque no sientas gran cosa al principio, algo empieza a cambiar. Te involucras en su vida, escuchas su historia, conoces su dolor. Y en ese proceso, sin darte cuenta, su corazón empieza a tocar el tuyo. Empiezas a sentir lo que él siente. Y eso te transforma. Esa primera experiencia se convierte en semilla. Cuando llega la siguiente oportunidad de ayudar, ya no partes de cero. Traes contigo lo que aprendiste, lo que sentiste, lo que viviste. Esa compasión que nació pequeñita ahora crece más fácil, más profunda. Como dijo Pablo en Gálatas 6, 9-10. 9 No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así de sencillo es el camino de la transformación, comienza con un paso de obediencia. Tal vez no sientas compasión hoy. Tal vez tu corazón está frío o distraído. No importa. Haz algo de todas formas. Acércate. Escucha. Ayuda. Los sentimientos verdaderos llegarán después, como fruto de tu entrega. Porque así nos diseñó Dios, nuestro corazón suele seguir a nuestros pies. El mensaje central es simple pero profundo: todo lo que Dios hace en nuestras vidas, incluyendo el movimiento de sus ángeles a nuestro favor, sucede a través del Mesías. Él es la llave que abre la puerta a la ayuda celestial. ¿Y para qué se mueven esos ángeles? No es para nuestro capricho ni para hacernos sentir importantes. Se mueven para ayudarnos a cumplir la voluntad de Dios. Y aquí hay una verdad hermosa: estar en la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. La palabra misma voluntad en el idioma original de la Biblia está conectada con la idea de algo bueno, provechoso. No es un castigo, es un lugar seguro. Ahora, estos seres angelicales están constantemente en movimiento a nuestro alrededor, pero su acción depende de algo: nuestra posición espiritual. Suben y bajan, por decirlo así, llevando mensajes o ejecutando órdenes divinas. Y eso nos afecta directamente. Como le pasó a Nabucodonosor, hay una ley espiritual que opera. 6 Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. En sus manos está la capacidad de humillar al que se cree grande y de levantar al que reconoce su pequeñez. La pregunta lógica entonces es: ¿cómo evito esa humillación? La respuesta no tiene misterio: no seas orgulloso. La humildad no es pensar mal de ti mismo, es confiar en Dios en lugar de confiar en tus propias fuerzas. Cuando confías en Él, caminas a su lado. Cuando caminas con Él, te nace servirle. Cuando le sirves, comienzas a experimentarlo de verdad. Y cuando lo experimentas, su gloria empieza a brillar a través de tu vida. ¿Y sabes qué pasa entonces? Dios se complace en ti. Y cuando el Padre se complace en un hijo, ¿qué hace? Lo levanta. No para que el hijo luzca importante, sino para que otros vean, a través de él, la fidelidad de Dios. Como dijo Jesús, así debe brillar la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5:16.
Es una cadena sencilla, humildad que lleva a confiar, confianza que lleva a caminar, caminar que lleva a servir, servir que lleva a experimentar, experimentar que lleva a ser levantado. Y al final, todo es para que otros no nos vean a nosotros, sino al Dios fiel que trabaja en nosotros. Y recuerda, así como Nabucodonosor aprendió que Dios cumple sus promesas, en el capítulo 5 de Daniel nos espera una historia que no te puedes perder. Vamos a descubrir juntos qué pasó con el próximo rey y qué lección tiene Dios para nosotros hoy. Te espero en el próximo video. Si te gustó este estudio, regálame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros encuentros. Dios te bendiga, nos vemos pronto.